¿Ya se puede ver? Sí, ingeniero, ya se ve. Ok. Bueno, no sé si algo les quedó como pendiente, pero voy a retomar un poquito de aquí, que ya lo habíamos visto en clase presencial, de cómo leer las ecuaciones químicas, ¿verdad? En este caso de leer las ecuaciones químicas, de cómo leer las ecuaciones químicas, yo les mencionaba que vamos a trabajar con moles y no con gramos, ¿verdad? Entonces aquí se mira mejor en una presentación de cómo se puede interpretar la ecuación a la hora de calcular la estequiometría por los coeficientes que nosotros tenemos. Recuerden que los coeficientes es el número que está antes de la fórmula química. Entonces aquí podemos leer que 2 átomos de magnesio se mezcla con una molécula de oxígeno y forma 2 fórmulas unitarias de óxido de magnesio, por decir alguna manera, ¿verdad? O lo ponemos todo en moles. Miren, 2 moles de magnesio, 1 mol de oxígeno y 2 moles de óxido de magnesio. Y a la hora de trabajar con gramos, que es la parte que les digo yo que a nosotros no nos gusta darles con gramos para evitar que se confundan, es que a la hora de trabajar con gramos, ustedes tienen que saberse el peso del elemento y multiplicarlo por el coeficiente que está aquí. De tal manera que si se trabaja en gramos hay que decir 48.6 gramos de magnesio, porque el magnesio es aproximadamente 24 gramos. El oxígeno es 16, recuerdan, pero como hay 2, miren, son 32 gramos. Y eso va a formar 86 óxidos de magnesio. ¿Por qué? Porque es la fórmula, el peso fórmula del óxido de magnesio multiplicado por 2. Entonces, para evitar que se estén confundiendo a la hora de estar multiplicando por esos coeficientes, es más fácil, pienso yo, trabajar con moles, y aparte que en gases, cuando de gases vamos a ver que todo lo trabajamos con moles y no con masa. Y aquí viene la parte que no se puede interpretar, ¿verdad? 2 gramos, 1 gramo y 2 gramos de óxido de magnesio. Esto sí está malo. La parte de arriba, como les digo, pueden decir 2 átomos, moléculas, fórmulas unitarias. Recuerdan el número de Avogadro, ¿verdad? Solo para aclarar, y esto fue lo que hicimos, generalmente para resolver los ejercicios, esta la tienen ustedes en el libro también, tienen la masa de un compuesto, generalmente en gramos, kilogramos o en lo que sea ahí. Luego la van a convertir a moles usando el peso molecular. De ahí con el balanceo o la estequiometría, para eso se usa la relación entre uno y otro, y luego como van a tener moles lo convierten a gramos de nuevo por el peso molecular y ahí tienen la respuesta. Entonces es bien importante señalar que lo primero es escribir la ecuación química balanceada y correcta. Y recuerdan que es lo que yo les he estado insistiendo. Lo primero que nosotros revisamos en el examen de estequiometría es este punto. Si la ecuación química no está correcta ni está balanceada, el ejercicio está malo. Y ahí lo tenemos aquí, convertir esas cantidades a moles, que es lo mismo que está en el cuadro. Con los coeficientes se pasa al otro compuesto, generalmente a los productos, y luego se convierten estos moles a masa deseada. Y este fue, creo yo, que el que vi, más o menos, ¿verdad? Donde teníamos, no, creo que fue con es bien similar, ¿verdad? Nos decía que el metanol hace combustión en el aire, según esta ecuación, y recuerden también que debe estar balanceada la ecuación, y nos da la masa de uno de los productos, y nos dice que si 209 gramos de metanol se consumen en la combustión, ¿cuánta agua es producida? Y el procedimiento entonces son gramos de metanol convertidos obviamente a moles de metanol, de ahí los convertimos a moles de estequiometría,
y posteriormente a masa de agua con el peso molecular. Este es similar al que hicimos en clase, ¿verdad? Se necesitan los pesos moleculares y obviamente la estequiometría. Repito, por eso es importante que esté balanceada la ecuación. Entonces partimos de la masa que el ejercicio nos da, 209 gramos de metanol, se convierten a moles por el peso molecular del etanol. Y luego, ya convertidos este etanol a moles, entonces nosotros podemos decir que 2 moles de etanol, que son los que están aquí abajo, producen 4 moles de agua que los tenemos aquí. Y luego esos moles de agua los convertimos a gramos de agua con el peso molecular y entonces cancelamos las unidades, miren. ¿Verdad? Y ojo de nuevo con esto, yo me fijé que hay mucha gente que no hace las operaciones matemáticas. Óigame, si ustedes no hacen una operación matemática, ¿de dónde les va a salir los números? Una operación matemática es sumar, restar, dividir, multiplicar, etcétera, pero no hacen eso. Entonces yo no sé, o sea, qué más les enseñan, créanme, ¿verdad? O es que ustedes agarran malas costumbres, no sé cuál de las dos será. Y tenemos entonces que se producen 235 gramos de agua. Entonces, estos son los ejercicios sencillos. De ahí, obviamente, vamos a hacer ejercicios más complicados. Antes que se me olvide, el examen no va a ser este jueves. El ingeniero Jorge Maynor tampoco va a terminar a tiempo. Entonces, el examen lo vamos a hacer el miércoles 9 a las 9 de la mañana, si me acuerdo bien. Espero que nadie tenga problemas. Y si terminamos, vamos a seguir avanzando con el siguiente contenido. Y acá tenemos algunos ejercicios que, como les dije, siempre los ponemos en palabras para que ustedes escriban la fórmula química generalmente, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que la termita es una mezcla de óxido de hierro 3 y polvos de aluminio, la que produce óxido de aluminio sólido y hierro fundido. Y nos pregunta cuántos gramos de hierro se forman cuando reaccionan 135 gramos de aluminio y que cuántos átomos de aluminio reaccionan por cada gramo de óxido de aluminio que se forma. Bueno, entonces lo primero que deben hacer es escribir la fórmula química o la ecuación química, ¿verdad? Que se lleva a cabo con lo que dice ahí, balancearla y ponerle los estados de agregación de cada uno. Entonces traten de hacerla, por favor, de escribir la ecuación química balanceada. ¿Ya tienen la ecuación escrita?
Ups, ¿qué hice? ¿Alguien tiene la ecuación? Ingeniera, yo Ajá, tengo F2O3 ajá. sólido, 2 de aluminio, más 2 de aluminio sólido producen Al2O3 sólido más 2 de hierro, pero no sé en qué estado estaría el hierro. Ajá, y si le dice que está fundido. No sé si sería líquido. Exacto, cuando está fundido está en estado líquido. Aquí está, ¿ve? Esta es la ecuación química balanceada. Ya una vez entonces que la ecuación está balanceada, obviamente entonces se utiliza la estequiometría, ¿verdad? Partiendo de estos 135 gramos de aluminio. Y hagan este primero, es bien parecido al anterior, ¿verdad? Y al que hicimos en clase, porque les pregunta que cuántos gramos de hierro, o sea, cuánto de esto se forma partiendo de estos 135 gramos de aluminio. ¿Ya alguien lo tiene? Vamos a ver, Claudia dice que... 251.31 gramos de hierro. Bueno, vamos a ver, aquí Claudia nos dio un número parecido. Aquí está, ¿verdad? Partimos de 135 gramos de aluminio, se convierte a moles de aluminio con el peso molecular. Luego, por la estequiometría, eh, aquí hay algo, este es un error, porque solo tengo dos, tengo un hierro, ¿verdad?
Aquí es 1 de hierro por 2 de aluminio. Sí, este está malo. Miren las cosas que uno hace, ¿verdad? Pero, ingeniera, es el Ajá. hierro del final el que produce. Ay, perdón, es que lo ando buscando Eh, el producto, o ¿verdad? sea, Sí, 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 sí. Son aquí sí estos se dos hierros de tomaría, aquí. Sí, sí, sí. Estoy pensando en el óxido de hierro. Hierro con 2 moles de aluminio y convertimos esos moles de hierro a gramos de hierro por el peso molecular y da aproximadamente 279. Eso le da. 279,2 da Ajá. ingeniero. Sí, sí, sí. Ok, entonces sí. Que yo trabajo con los números enteros y se me olvidan, ¿verdad? Entonces, si se fijan, realmente no es complicado. Y luego para el segundo, donde pregunta cuántos átomos de aluminio reaccionan por cada gramo de óxido de aluminio que se forma, desde el momento en que pide átomos, saben ustedes que van a utilizar el número de Avogadro. Entonces, aunque eso sea del primer parcial, obviamente, no, o sea, no hay que olvidarse de esas cosas, ¿verdad? Se hace parecido, miren, nos dice que por cuánto se forma por cada gramo de óxido de aluminio. Entonces, partimos del dato que el ejercicio nos da, que es 1 gramo de óxido de aluminio, lo convertimos a moles, pero el óxido de aluminio, obviamente. Luego usamos la estequiometría. Por cada mol de óxido de aluminio tenemos 2 de aluminio. Y ya teniendo moles, convertimos a átomos de aluminio y eso da 1.18 por 10 a la 22 átomos de aluminio. Recuerden que cuando estamos trabajando con átomos, debemos tener moles. Relacionamos moles con átomos, no masa con átomos, ¿verdad? No sé si tienen duda con este. ¿O preguntas? Nada. Bueno, pues sigamos. Este es en eh, unidades del sistema inglés. Dice que un estadounidense promedio usa 1,700, espérenme que no leo bien acá, 1,750 libras de cobre en monedas, tuberías y cables, obtenido a partir, ese cobre nos dice que es obtenido a partir de sulfuro de cobre 1 en presencia de oxígeno para formar óxido de cobre 1 en polvo y dióxido de azufre gaseoso. Esa es la ecuación, obviamente, ¿verdad? Y ahora vienen las preguntas. ¿Cuántos moles de oxígeno se requiere para que reaccione con 10 moles de sulfuro de cobre 1? ¿Cuántos gramos de dióxido de azufre se forman cuando reaccionan con 10 gramos, con 10 moles, perdón, de sulfuro de cobre 1? ¿Cuántos kilogramos de oxígeno se necesitan para formar 2.86 kilogramos de óxido de cobre 1? Ahí está. Entonces recuerden que lo primero es la ecuación química balanceada.
¿Ya la tienen la ecuación? Bueno, ya deberían de saberse la nomenclatura, ¿verdad? ¿Cómo escribir compuestos? Recuerden. Y acuérdense también que este es uno de los exámenes que no se puede cancelar, ¿verdad? Bueno, Gabriel nos mandó una ecuación, vamos a ver. Pues aquí está, ¿ven? El error que tenía era en el óxido de cobre 1, porque si nos dice que es óxido de cobre 1, quiere decir que el cobre trabaja con +1, ¿verdad? Y aquí están los respectivos estados de agregación de cada uno. Tenemos sulfuro de cobre, oxígeno, óxido de cobre 1 que nos dice que está en polvo, por eso es sólido, y el dióxido de azufre gaseoso, ¿verdad? Ahora ya teniendo la ecuación balanceada, entonces hay que calcular los moles de oxígeno que se requiere para reaccionar con 10 moles de sulfuro de cobre 1. Y en este caso, creo yo que lo que más les cuesta es escribir la ecuación balanceada. Porque al final los ejercicios se vuelven similares, ¿verdad? Como aquí lo que nos están dando son moles, no nos dan masa, obviamente hay un paso ahorrado, ¿verdad? Que es el de convertir gramos a moles, porque ya lo tenemos en moles. Vamos a ver si son 15. Aquí está, 15 moles, correcto, ¿verdad? Queremos moles de oxígeno. ¿Y cuántos van a reaccionar? Nos dice con 10 moles de sulfuro. Miren, como ya está en moles, simplemente usamos la estequiometría, ¿verdad? 2 de sulfuro de cobre 1 y 3 de oxígeno. Y nos da 15 moles de oxígeno como respuesta. En el inciso B sí nos pide masa, porque pide gramos de dióxido de azufre que se forman cuando reaccionan 10 moles de sulfuro de cobre 1. Bueno, 640 dice aquí Gabriel, vamos a ver. Parece que los demás siguen dormidos.
Aquí tenemos, ¿verdad? Partimos de estos 10 gramos de sulfuro de cobre 1. Por la estequiometría, miren, 2 de dióxido de azufre con 2 de sulfuro de cobre 1. Y luego se convierte esos moles a gramos por la masa molar o el peso molecular del compuesto y da aproximadamente 641 gramos de dióxido de azufre. Y en el siguiente caso que pide kilogramos, se parte de esos kilogramos que tenemos ya estos 2.86 kilogramos de óxido de cobre 1. Por el peso molecular se pasa a moles. Y ya con los moles se usa la estequiometría, miren, 2 de dióxido de azufre con 3 de oxígeno y luego el peso molecular para que dé 0.96 kilogramos de oxígeno. Perdón. O sea que si se fijan, podemos encontrar productos, podemos encontrar reactivos, siempre y cuando tengamos la información necesaria y la ecuación esté balanceada de forma correcta. De ahí parte todo, porque hacer esto, esta carpintería es como más fácil, ¿verdad? ¿Tienen preguntas o dudas con este? Para continuar. ¿Puede contestar alguien, por favor, si hay dudas o preguntas? Ingeniero, Diga. solo para la pregunta C, que es en kilogramos lo que pide, entonces nosotros podemos manejar a conveniencia el peso molecular de los compuestos. Sí, esto lo vimos desde el primer parcial por la definición de mol. Recuérdense, por la definición de mol, yo se los he explicado varias veces. Aunque yo les dije, y se lo sigo mencionando, que en física los obligan a convertir esos kilogramos a gramos y al final van a tener gramos y los van a tener que combinar a kilogramos. Lo único, perdón, la única diferencia que hay realmente es que estos moles que aparecen aquí son kilogramos mol. Ese es lo único, ¿verdad? Cuando decimos aquí moles, son 3 kilogramos mol, 2 kilogramos mol, y donde dice aquí un mol es 1 kilogramo mol. Ese es el único cuidado que nosotros debemos tener. Solo usamos moles, pero si usamos kilogramos como unidad de masa, estamos usando kilogramo mol como, perdón, unidad de peso molecular, ¿verdad? Y si son gramos, estamos hablando de gramo mol. Esa es la definición del número de Avogadro y por eso es bien importante que ustedes se la sepan. O sea, los usamos. Si son libras, hacemos exactamente lo mismo también. No sé si con eso le aclaré. Sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno. Bueno, aquí me salió antes. Este es parecido al que hicimos en clase, donde daban la molaridad, ¿verdad? Aquí lo que nos dice es que, bueno, les cuenta ahí, ¿verdad? Que el antiácido común que contiene hidróxido de magnesio reacciona con el ácido para formar agua y una solución de cloruro de magnesio. Y les dice que si tienen HCl.1 molar, con una concentración de ácido en el estómago, ¿cuántos litros de ese ácido estomacal reacciona con una tableta que contiene 0.1 gramos de hidróxido de magnesio? Entonces aquí tenemos la ecuación estequiométrica que me salió antes, ¿verdad? Miren, es una ecuación. ¿Qué tipo de ecuación es esta? Que ya la vimos. ¿De qué tipo es? Neutralización. ¿Ah? De neutralización. Exactamente, de neutralización, Marlon. ¿Por qué? Porque tenemos, miren, un OH con un ácido. Entonces se neutralizan y forma la sal más agua, ¿verdad? Entonces es similar a la que hicimos también. Tenemos 0.1, perdón, gramos de óxido de magnesio
aquí, de esto de aquí, 0.1 gramo, dice, ¿verdad? Lo pasamos a moles. Tenemos los moles, aquí lo hice separado. Y luego necesitamos los litros, que es lo que el ejercicio nos está pidiendo. ¿Cuántos litros de ese ácido? Partimos de estos moles que están aquí, ¿verdad? Y por cada mol de hidróxido de magnesio tenemos 2 moles de HCl que aparecen en la ecuación. Y luego con la concentración que tenemos, 0.1 mol están en 1 litro por la definición de molaridad, y eso nos da 0.034 litros. Lo pudieron haber hecho todo seguido también y cancelar las unidades, ¿verdad? Pero era lo que yo les mencionaba, que ya vimos disoluciones y eso en cualquier momento les puede aparecer en un examen. No sé si tienen dudas con este. Este es igual al que hicimos en la clase, creo. ¿Dudas? ¿O no hay dudas? No hay dudas. Bueno, gracias, Gabriel, porque usted está en clase. Bueno, seguimos, pues vamos a ver que ya lo adelanté, recuerdan, lo de reacciones con reactivo limitante. Y para verlo un poco más en detalle, ya se los había mencionado esto también, que los reactivos en una ecuación casi nunca están presentes en las cantidades que indica la ecuación balanceada, o sea, cantidades estequiométricas exactas. ¿Qué significa esto? Que nosotros casi nunca tenemos ambos reactivos en cantidades igualitas, pues como para que no sobre nada. Y los limitantes, obviamente, se los dije también, son los que detienen la ecuación cuando se termina uno de esos reactivos. Y no importa cuánto tengamos del otro, que es el exceso, porque lo que no se usa, obviamente, va a permanecer en la ecuación y va a salir de ahí. Ese reactivo limitante del que tenemos menos es el que se utiliza para determinar los productos, obviamente, ¿verdad? Digamos aquí, si tenemos 6 moléculas de hidrógeno y una de nitrógeno y deseamos conocer la cantidad máxima de amoníaco que se produce, vamos a partir nosotros de 6 moléculas de hidrógeno y por la ecuación que creo que me salió, espérenme, tuve que haber escrito la ecuación y no la tengo aquí. Pero para producir amoníaco se necesita hidrógeno más nitrógeno, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que tenemos aquí, perdón, 6 moléculas de hidrógeno y tenemos 2 de amoníaco con 3 de hidrógeno y se producen 4 de amoníaco. Si lo hacemos con el nitrógeno, aquí estamos viendo cuánto amoníaco se produce con el hidrógeno y cuánto amoníaco se produce con el nitrógeno. Entonces vemos que se producen 2 con el nitrógeno y 4 con el amoníaco. Del que se forma menos producto es el reactivo limitante. En este caso, obviamente, el reactivo limitante es el nitrógeno, porque el nitrógeno produce menos amoníaco. No es que tenemos menos nitrógeno, ¿verdad? Sino que va a producir menos amoníaco. Entonces aquí, como les decía, el reactivo limitante es el nitrógeno, porque forma menos amoníaco, lo que significa entonces que el hidrógeno está en exceso. De esa manera interpretamos nosotros esto del reactivo limitante. Y vamos a hacer más ejercicios, pero es que está asociado esto con el rendimiento de la reacción. Para calcular el rendimiento de una reacción, no sé por qué tengo tan mal configurado esto, el porcentaje de rendimiento es igual al rendimiento real entre el rendimiento teórico multiplicado por 100. El rendimiento teórico entonces es la cantidad de producto que resultaría si
todo el reactivo limitante reaccionara. Y lo obtenemos normalmente el teórico de la ecuación estequiométrica. Cuando estamos trabajando, el teórico sale de la ecuación con el que nosotros estamos trabajando. Y el rendimiento real, entonces, es la cantidad de producto que realmente se obtiene de la reacción. Y generalmente este rendimiento real es un dato que el ejercicio nos lo da. Y no nos lo va a dar, bueno, a veces sí en porcentajes, pero generalmente lo da como gramos. Recuerden que cuando estamos sacando porcentajes, tenemos nosotros masas, ¿verdad? Entonces, repito, el teórico sale de la ecuación, el real es un dato que generalmente nos lo dan. Entonces, vamos a ver este ejercicio que está aquí. Dice que el carburo de silicio se forma cuando el dióxido de silicio reacciona con carbón en polvo a alta temperatura y que también se forma monóxido de carbono. Cuando se procesan 100 kilogramos de dióxido de silicio, se recuperan 51.4 kilogramos de carburo de silicio. Y preguntan cuál es el rendimiento porcentual de carburo de silicio en este problema. Y al igual que los anteriores, ustedes se fijan, no hay una ecuación química, entonces lo primero que van a hacer es escribir la ecuación química correcta y balancearla y escribir los estados de agregación. Es lo primerito, entonces háganlo por favor. Ingeniera, no sé si sería CO2 en sólido más 3C en sólido producen C en sólido más 2CO en gas. Mire, no le escuché mucho porque se le escucha entrecortado, pero aquí vamos a ponerlo. Ay, me salió de una sola vez todo. Bueno, aquí está, ¿ves? Dióxido de silicio más nos dice carbón en presencia de temperatura, forma, ¿cómo se llama? Carburo de silicio más dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces tenemos la ecuación estequiométrica y luego calculamos, porque el ejercicio nos los pide, ¿verdad? Que calculemos el dióxido de silicio, el carburo de silicio, perdón, que se forma. Entonces, de los 100 kilogramos que el ejercicio nos... Dígame, Roberto. Buenos días, ingeniera. Fíjese que yo tengo clase presencial ahora a las 9, entonces me tengo que retirar de la clase. Si me están diciendo algunos de ellos, ¿quiénes más tienen clase presencial? Bueno, porque si no, solo vamos a hacer este ejercicio.
Entonces partimos, perdón, ¿verdad? De estos 100 kilogramos de dióxido de silicio que están aquí. Recuerden que se convierten a moles y luego se usa la estequiometría, ¿verdad? Tenemos un mol de dióxido de silicio por un mol de carburo de silicio y eso nos da 1.66 moles de silicio. Después, como nos pide también el rendimiento, y recuerdan la ecuación de rendimiento es real entre teórico. Entonces, los porcentajes se calculan en unidades de masa, no de moles, a no ser que el ejercicio nos pida porcentaje molar, ¿verdad? Pero si no pide porcentaje molar, hay que hacerlo en masa, en unidades de masa. Entonces, de estos 1.66 que están aquí de carburo de silicio, miren, lo convertimos a masa y tenemos entonces estos 66.73 kilogramos de carburo de silicio. Ahora, si se fijan ustedes, este valor sale de la ecuación química balanceada porque estamos utilizando la estequiometría. Entonces, este resultado se convierte en nuestro valor teórico y aquí lo pueden ver ustedes. 66.73, miren, ¿por qué? Porque sale de la ecuación, repito. ¿Cuál va a ser el real? El dato que el ejercicio nos dice, 51.4. Entonces, para calcular el porcentaje de rendimiento tenemos real entre teórico por 100 y eso nos da un rendimiento del 77%. No sé si tienen alguna duda. Quedó claro, ingeniero. Ok. Entonces, si quieren, ¿qué hora es? Va a faltar 10 minutos. No sé, alguien más se tiene que salir de la clase. Porque, bueno, acá tengo otro. No sé si quieren que miremos este también. ¿O tienen que irse? Y hagámoslo, ingeniero. Ok. Bueno, aquí dice de nuevo que hay que calcular el rendimiento teórico de cloruro de sodio en gramos que se produce cuando reaccionan 20 gramos de bicarbonato de sodio con 50 mililitros de ácido clorhídrico 6 molar en base a la siguiente ecuación, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, al escribir la ecuación que nosotros tenemos, nos dice que reacciona, miren, 20 gramos de bicarbonato de sodio con 50 mililitros de ácido clorhídrico. Y recuerdan, esta es una ecuación ¿de qué es? El bicarbonato, ¿qué tipo de compuesto es? Es una de neutralización. Exacto, también es una de neutralización. Entonces, ¿qué se va a formar de acuerdo a esto, aunque el ejercicio no nos lo diga? Se forma. Exactamente, miren, aquí está la sal y aquí esto no nos dice que se forma agua, pero si ustedes no le escriben agua como producto, obviamente la ecuación no va a estar balanceada. Entonces se fijan porque es importante saber el tipo de reacción que tenemos. Entonces traten de escribirla, por favor, la ecuación química balanceada.
Vamos a ver. ¿Tienen la ecuación ya? Bueno, se la voy a poner porque si no, no lo terminamos de ver el ejercicio. Aquí está, bicarbonato de sodio, porque esta es una base con HCl que produce cloruro de sodio, agua y CO2. ¿Recuerdan las anteriores cómo eran? ¿Verdad? Solo teníamos una base, una sal, perdón, y con eso teníamos lo demás. Entonces aquí está la ecuación. Normalmente cuando no es así tan fácil, nosotros se las damos escrita la ecuación y ustedes deben balancearla, deben asegurarse de que la ecuación esté balanceada, ¿verdad? Esta está balanceada, obviamente. Ahora, ¿qué particularidad miran ustedes en este ejercicio versus los demás? Versus lo que acabamos de ver ahorita. A ver si están poniendo atención. Bueno, que hay 3 compuestos en el producto. Sí, No sé. pero aparte, ajá, correcto, eso es correcto, ajá. Obviamente, como ya saben ustedes que se forma una sal y se forma agua, si ustedes solo escribieron estos dos y ustedes se fijan lo que hay aquí, aquí está el carbono y el carbono tiene que aparecer del otro lado, ¿verdad? Entonces, normalmente se forma CO2 cuando tenemos ese tipo de compuestos también. Eso sí, pero ¿qué otros datos tenemos que no tenían los otros ejercicios? La molaridad. No, hicimos uno ya con molaridad. Miren aquí, ¿ven? Tenemos el dato de este, que son 20 gramos, y tenemos el dato de este, que son 50 mililitros de ácido clorhídrico con la concentración. Exacto, pues no solamente el volumen, Marlon, ¿verdad? Tenemos volumen de HCl y tenemos gramos de bicarbonato de sodio. Entonces, si tenemos los datos de los dos reactivos, ¿qué se necesita calcular primero? Se los dije el viernes en clase. Reactivo limitante. Exactamente, se necesita calcular el reactivo limitante. ¿Recuerdan lo que les dije? Que si tenían los datos de ambos reactivos, hay que calcular el reactivo limitante. Entonces, el ejercicio nos está pidiendo a nosotros cuánto cloruro de sodio se forma. Entonces, hay que averiguar cuánto cloruro de sodio se forma partiendo de estos 20 gramos de bicarbonato y cuánto se forma partiendo de estos 50 mililitros de ácido clorhídrico. Entonces, aquí se los voy a poner, ¿verdad? Y luego pregunta, es que no daba la ecuación, ¿cuál es el rendimiento porcentual? Dice si se obtuvieran 12.3 gramos de NaCl. Miren, este dato que da el ejercicio es el rendimiento real. O sea que lo que tenemos que calcular es el teórico, ¿verdad? Pero aquí está, miren, el reactivo limitante. Entonces vamos a calcular cuántos moles de cloruro de sodio se forman partiendo de estos 20 gramos de bicarbonato. Se convierten a moles por el peso molecular. Luego se usa la estequiometría y se convierten los moles de bicarbonato a moles de NaCl por la estequiometría y eso nos da 0.238 moles de cloruro de sodio. Este es partiendo del bicarbonato. Ahora, partiendo del ácido clorhídrico, aquí tenemos, miren, 0.05 litros por la molaridad que sabemos nosotros que son moles sobre litros. Y aquí tenemos moles, usamos la estequiometría de la ecuación y vamos a tener también moles de cloruro de sodio formados. Aquí hay 0.238 y aquí 0.3 moles de cloruro de sodio. ¿Cuál es el reactivo limitante entonces? El bicarbonato de sodio.
El bicarbonato de sodio, así es. ¿Por qué? Porque forma menos cloruro de sodio, aunque sea un poquito menos, pero forma menos. Entonces, con este, que es el que forma menos, es con el que nosotros vamos a trabajar para calcular este rendimiento porcentual. Y aquí lo tenemos, miren, estos .238 moles se convierten a gramos, porque acuérdense, ¿verdad? Que tenemos que trabajar con masa y nos da 13.9 gramos, que es el teórico, repito, porque usamos la estequiometría. Y para el porcentaje de rendimiento, bueno, aquí tenemos que el reactivo limitante es el bicarbonato, ¿verdad? Y aquí está el porcentaje de rendimiento. Los 12.3 que nos da el ejercicio entre los 13.9 que obtuvimos por la estequiometría. Y eso da un rendimiento de 88.5%. De esa manera, entonces, trabajamos nosotros reactivo limitante y porcentajes de rendimiento. Pongan presente, por favor, y vamos a seguir mañana avanzando y haciendo un poquito más de ejercicios. La idea es que de la próxima semana solo nos dediquemos a hacer ejercicios de estequiometría, ¿verdad? Y de que balanceo redox, que es lo que nos hace falta también. Y tengo, había otro. Mire, voy a poner este aquí y cópienlo, pónganle captura de pantalla al ejercicio y vamos a tratar de hacerlo mañana. Déjenme ver si solo es este. Sí, aquí está, ¿ven? Gracias, ingeniera. Buen día. Bueno, buenos días.